Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Mario Camacho de mariummarketing.com y aquí estamos en el segundo vídeo de esta guía de palabras clave, este artículo que hemos sacado dentro del blog, donde en la descripción vas a tener la URL por si quieres leer el artículo completo si has encontrado este vídeo por YouTube. Y vamos a hablar un poquito de qué, pues de cómo mapear keywords para nuestros contenidos, cómo podemos sacar un listado de keywords que podamos usar en todos los tipos de contenidos que hemos visto anteriormente con el mapeado de contenidos, el vídeo anterior, y cómo podemos usar eso usando herramientas como por ejemplo Href para poder definir de forma rápida las palabras clave y el tipo, la jerarquía de encabezados que va a tener ese contenido en cuestión para que se nos posicione lo mejor posible. Pero no solo eso, sino para que también nos lleve el menor tiempo posible, que no tengamos que estar horas y horas y horas haciendo un análisis de palabras clave exhaustivo al dedillo de todos los contenidos que tenemos, porque si no sería una locura. Recordar que siempre hay que trabajar intentando ser lo más productivos posibles, intentando conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible, ¿ok? Que es lo que estamos viendo con esta guía de palabras clave. Así que nada, vamos a verlo en Href y vemos un poquito la metodología que hay que utilizar. Pues ya estamos aquí. Ya tenemos abierto a la izquierda el Href y a la derecha pues un Excel para apuntar esas palabras clave que vayamos pillando, ¿no? Si os acordáis, pues del vídeo anterior, pues esos contenidos que hemos puesto, pues hemos visto que había, por ejemplo, el clima, el visado, las vacunas, los lugares de interés, etcétera, ¿no? Vamos a coger como ejemplo uno de ellos, que va a ser pues el del clima, que ya hemos hablado alguna otra vez y lo he puesto a veces como ejemplo para tenerlo siempre como referencia, cosas más o menos similares. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, llegar aquí en nuestro Excel pues decimos, oye, el clima, perfecto, lo ponemos por aquí, lo centramos un poquito y marchando. Para los artículos del clima, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues ver qué tipo de sinónimos o qué tipo de palabras relacionadas se utilizarían dentro de este artículo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros sepamos todos esos tipos de palabras clave, simplemente lo que nos queda es replicarlo en todos los artículos. ¿Cuál puede ser la diferencia que puede haber entre un artículo y otro? Pues si a algún país se le llama de forma diferente. Para poneros un ejemplo, que yo lo tengo más reciente y para que lo podáis entender, imaginaros que estuviéramos hablando de Tailandia. Vamos a hacer, por ejemplo, este ejemplo con lo de Tailandia. Imaginaros que estamos hablando de ese país. A ese país se le llama de diferentes formas. Se le puede llamar Tailandia, también se le dice el reino de Xi'an, el país de las sonrisas, ¿vale? Puede ser que en determinados casos, pues a una zona en concreto, una ciudad, un país, etcétera, pues también tenga algún seudónimo o alguna otra forma de llamar a esa zona que podamos utilizar a lo largo del artículo. Pero al margen de ello, va a haber poquita cosa diferente, es decir, todos van a tener más o menos las mismas palabras clave que vamos a ver ahora. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues para no perder mucho tiempo y para no volvernos locos, lo que vamos a hacer es muy sencillito. Vamos a ver dentro del top 10 que tenemos en Google que nos va a dar Href, cuáles son las páginas que más o menos están posicionando bastantes keywords y vamos a meternos a ver qué keywords están posicionando. ¿Por qué? Porque con eso rápidamente ya vamos a tener todo el listado de sinónimos, etcétera, que debemos usar. ¿Que el día de mañana queremos buscar más incluso? Pues podríamos entrar en nuestro Search Console, por ejemplo, una vez que nuestro artículo estuviera rankeando y ver dentro de nuestro Search Console en el apartado de análisis de palabras clave pondríamos la URL evidentemente del clima en este caso. Iríamos a ver las posiciones y ahí nos daría todo el listado de palabras clave que se posicionan. Quizás hay alguna, sobre todo aquellas que no están en el top 3, que están más en el top 4, top 5, top 10, pero no están en ese top 3, quizás hay algunas que no hayamos tenido en cuenta o que incluso podamos optimizar más para que dentro de nuestro artículo se posicionen mucho mejor, ¿no? Así que nada, vamos a poner aquí clima Tailandia, por ejemplo, ¿vale? Idioma español y vamos a darle a buscar. Ahora. Parece que sí, sí. Vale, que aquí en Filipinas donde estoy ahora va el internet un poco de aquella manera. Bueno, pues si os fijáis, mirad, y aquí lo primero ya nos lo está diciendo. Oye, yo he puesto el clima en Tailandia que me está diciendo, oye, el tema principal es la mejor época para viajar a Tailandia, ¿ves? Ahí ya tenemos un ejemplo, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que hacemos, yo paso de aquí directamente, no me fijo en esta serie de cosas, sino que directamente me vengo aquí abajo y me voy a la opción de Search Overview, que es el top 10 de los resultados orgánicos, ¿veis? Top 10 de resultados orgánicos, y voy a echar un vistazo a ver qué páginas salen aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa de todo este listado de páginas es fijarme en una columna que es la de keywords, es decir, cuántas keywords está rankeando cada una de estas URLs. Normalmente, por norma general,
cuantas más keywords ranquee, quiere decir que ese artículo está muchísimo más optimizado para esa palabra clave. ¿Dónde podéis encontrar algo raro? Pues que a lo mejor ese artículo en cuestión no abre específicamente el clima en Tailandia, sino que fuera, por ejemplo, una guía de Tailandia. Una guía de Tailandia que está bien posicionada, una guía general, que tiene una sección del clima y que se ha posicionado bien para esta búsqueda. Entonces, evidentemente, esa guía, aparte de hablar de cosas de Tailandia, relacionadas con el clima, hablará de millones de cosas diferentes a lo largo de ese artículo. Por lo tanto, puede que tenga muchísimas más palabras clave posicionadas que no tienen nada que ver con el clima. Entonces a nosotros eso no nos interesa. Nos interesa coger URLs donde hay un batiburrillo y que nos tengamos que mirar un listado de 500, porque nosotros lo que vamos a hacer es ir al grano, vamos a mirarlo de forma rápida, vamos a coger rápidamente las palabras que nos interesen y otra cosa mariposa, ¿vale? Entonces nada, vamos a ver. Aquí en el top 3 pues tenemos la de todo Tailandia, que me suena de algo, luego tenemos a Con Mochila y luego tenemos a Mundo Nómada. Si nos fijamos en el titular, en los títulos que utilizan, pues todas hablan sobre el clima en Tailandia, ¿ves? La mejor época para viajar, la mejor época para viajar a Tailandia, el clima y el clima en Tailandia cuando viajar al país. Parece que no hay ninguno que no trate sobre el clima como tal, ¿no? Entonces normalmente yo, ¿qué es lo que suelo hacer? Pues si el top 3, lo que hay en el top 3, empezando desde el primero hasta el tercero, tiene más de 100 keywords posicionadas, normalmente yo ya cojo el primer resultado directamente, no me hace falta buscar más. ¿Por qué? Porque ya con un listado de 100 keywords ya vamos a sacar casi todos los sinónimos. Si nosotros miramos el top 3, van a hablar todos o va a salir muchas veces lo mismo, porque muchas veces Keyword Planner lo que te hace es sacarte muchas veces la misma palabra clave repetida. Keyword Planner no, perdona, la href, ¿vale? Entonces, directamente viendo el top 1 e incluso el top 2, con eso ya me vale. Saco un poquito, he hecho un vistazo por encima, me apunto todas las que necesito y listo. ¿Cuándo puede ser un problema? Cuando nosotros a lo mejor miramos el top 1, el top 2, el top 3, el top 4 y tienen muy poquitas palabras clave posicionadas. Dice, joder, estos tíos tienen 13 palabras clave posicionadas, 17, 21 y de repente llegas al otro que llega y tiene 82. Pues evidentemente a nosotros nos interesa ver el de 82. ¿Por qué? Porque tiene muchas más probabilidades, si está hablando específicamente sobre ese tema, de tener más palabras clave posicionadas, ¿no? Entonces nosotros llegamos aquí y vamos a coger la de todo Tailandia, ¿vale? La desplegamos y nos vamos a la opción de Organic Keywords, que lo que nos va a decir es, oye, ¿qué palabras claves están posicionando por este tío, no? Vamos a irnos también la de Con Mochila, para echarle un vistazo por encima y que podáis verlo, y vamos a abrirnos también la de Mundo Nómada. Aquí, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la de todo Tailandia, y aquí tenemos las palabras clave que se posicionan para la URL de todo Tailandia, clima en Tailandia, ¿no? Y aquí ya empezamos a ver todos los tipos de palabras clave que podemos utilizar. Mirad, mejor época para viajar a Tailandia. Clima Tailandia. Tiempo Tailandia. ¿Veis? Nos la vamos apuntando aquí. Pim, 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 pim. Tiempo en Tailandia. ¿Qué más cositas tenemos? Hay muchas formas de hacer búsquedas con esta intención de búsqueda con muchas palabras clave diferentes. ¿Veis? Cuándo viajar a Tailandia. Si os dais cuenta, tenemos un montón de palabras clave que si nosotros vamos bajando por aquí, iremos viendo. Veis que hay algunas que se repiten. Por ejemplo, aquí pone clima Tailandia, aquí pone clima en Tailandia. Cuando yo apunto aquí clima Tailandia, normalmente no voy a poner esta palabra como tal, sino que la voy a escribir en condiciones. No voy a poner a lo largo del texto clima Tailandia. No, tendré que poner el clima en Tailandia, el tiempo en Tailandia, etcétera. El motor de búsqueda ya se va a encargar de posicionarte para la palabra clima Tailandia como tal, aunque tú no la hayas puesto así a lo largo del texto. ¿Veis? Tenemos monzones, épocas de monzones. ¿Cuál es la mejor época? Pum, 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 ¿veis? Tenemos un montón de palabras clave para ir usando. No vamos a coger todo el listado, porque si no el vídeo se nos va a hacer bastante largo, pero simplemente nos tenemos que quedar con la idea, ¿no? De cómo hay que hacerlo. Si os dais cuenta aquí en este listado que estábamos montando, nosotros pillamos esto, y en este listado... nada. En este listado que tenemos aquí montado, pues lo que hay que hacer, lo que voy a hacer es limpiar... aquí el formato y limpiar los hipervínculos. Vamos a ponerlo aquí para que lo podáis ver bien y ya tendríamos aquí este listadillo, ¿no? Esto se trata de hacerlo un poquillo más largo. Si fuéramos bajando por aquí pues iríamos encontrando más cosas, ¿vale? Pero por ejemplo, si vemos la de Con Mochila, pues empezamos a ver el listado y nos empezamos a dar cuenta de que son las mismas palabras clave. Habla todo el rato sobre lo mismo, ¿veis? Monzones, cuál es la mejor época de monzones, etcétera. Y este de aquí exactamente igual. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de este listado? Vosotros me diréis, Mario, ¿me voy a tener que mirar un listado de 450 palabras? No, evidentemente no. A nosotros nos interesan aquellas palabras clave que se están posicionando dentro del top 15 más o menos.
¿vale? Yo me suelo fijar desde el top 1 hasta el top 15, es decir, las que están en las primeras 15 posiciones. ¿Por qué? Porque son palabras que están estrechamente relacionadas con lo que buscamos. Porque si nosotros bajamos en la lista, puede que nos diga, oye, en la posición número 50 está posicionada por la palabra clave Tailandia, o que ver en Tailandia. Y eso a mí, para este artículo, me da exactamente igual, porque no es del tema del que yo estoy hablando. Por lo tanto, lo único que me interesa es coger de la posición 1 a la 15. Con el Href podríamos filtrarlo, decirle, oye, muéstrame de la 1 a la 15. ¿Por qué yo no lo estoy haciendo? Porque por defecto Href ya te muestra las palabras clave que más tráfico están pillando, que siempre suelen ser, evidentemente, las que mejor se posicionan o las que más búsquedas tienen, ¿no? Entonces, si nosotros lo bajáramos por aquí, pues al final lo que tenemos es, tanto en los tres resultados, las mismas palabras clave. ¿Por qué? Porque cada uno de estos artículos ya posiciona bastante. Si a lo mejor en el de todo Tailandia el SEO fuera un paquete y solamente se posicionaran 13 palabras clave de ese artículo, pues evidentemente ni lo tendríamos en cuenta ni le echaríamos un vistazo porque estaríamos perdiendo el tiempo. Nos vamos a una que posicione 100 o más, que nos va a dar mucha más información. ¿Ok? ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues habría que montarse aquí tu listadito de keywords. Vamos a, por ejemplo, a repetirlas aunque sea para imaginarnos que aquí habría muchas más keywords. Y luego hay que ser, no hay que ser un máquina aquí en el Excel, simplemente le damos a el comando este de búsquedas y le decimos, oye, reemplázame todo lo que tenga Tailandia, que es el país, por entre paréntesis país, porque yo siempre cuando hay que sustituir algo lo dejo puesto entre paréntesis. Le doy aquí y me dice, oye, se han reemplazado de 18, perfecto. Cérramelo. Y como veis aquí ya tendríamos una plantilla de contenidos para usar dentro de todos los artículos de clima. Oye, mejor época para viajar a el país que sea. Clima para el país que sea. El país que sea. Aquí ahora simplemente nosotros a nuestro redactor, si quisiéramos, le montaríamos uno de, oye, países de los que necesito los artículos. Tailandia, España, Etiopía, Argelia, Egipto, Venezuela, Chile, Argentina, etcétera, ¿no? Y aquí le ponemos un listado y el redactor ya simplemente lo que va a hacer es entrar y va a saber que tiene que usar ya todas estas palabras clave combinadas con ¿qué? Con el país que le toque, ¿no? Luego ya si queremos ir un pasito más allá, incluso nosotros mismos le podemos montar una jerarquía de encabezados por defecto, es decir, crear una plantilla por defecto de encabezados H1, H2, H3 para utilizar en este contenido y dársela ya más cara, para que además de usar todas estas palabras clave, también utilice H1 o H2 o H3 en específico dentro de ese artículo. Y con eso ya nos aseguramos que ya de base, que ya cuando saquemos nuestros posts, ya van a tener una cierta optimización de cara al SEO porque nosotros nos hemos encargado de hacérsela todo de golpe. Es decir, yo ya tengo todo esto invertido 1 o 2 tardes en mirarme todos estos tipos de artículos y no tengo que estar perdiendo el tiempo para cada vez que quiera hacer uno del clima en Tailandia, venga, voy a ver cómo se busca, ahora el clima en Etiopía, venga, voy a ver cómo se busca, ahora el clima en Egipto, venga, voy a ver cómo se busca. Y así para cualquier nicho o sector en el que estéis, ¿vale? Siempre hay que hacerlo, ya sabéis, como hemos comentado a lo largo de la guía del blog, nuestro mapeo de contenidos y nuestro mapeo luego de keywords. Que a lo mejor luego dentro de cada uno de estos países, cuando estés desarrollando la parte de turismo o cualquier otro ejemplo de cualquier otro nicho, estéis desarrollando una parte en donde ya sí que tenéis que hacer un poco más de búsqueda de palabras clave, búsqueda de contenido un poco más específico, porque ya no es tan genérico, ya no es clima avisado tal, sino que hay que hablar a lo mejor sobre, pues oye, el Coliseo Romano, o hay que hablar sobre, yo qué sé, la Puerta del Sol en Madrid, o sobre el Palacio Real en Bangkok, ese tipo de cosas. Ahí evidentemente sí que tenéis que hacer un trabajo de investigación un poco más a fondo, pero como podéis ver ya un gran esqueleto de lo que viene siendo una página web, se lo podréis sacar de golpe prácticamente con esto. Y nos ahorramos muchas horas de perder el tiempo utilizando herramientas que evidentemente son de pago. Ahrefs creo que tiene una versión gratuita, una versión que por 7 días por $7 o algo así, no lo recuerdo, lo mismo me lo estoy inventando, pero creo que tenía algo así. Son herramientas de pago, sí, pero que nos van a ahorrar cientos de horas, de verdad. Si quisierais hacer esto a mano, lo primero es que no podríais ni hacerlo tan bien, porque además de que os va a llevar un montón de tiempo, seguramente habría palabras clave que no se os ocurriría buscando en un listado de Keyword Planner y todo ese tipo de cosas, del planificador de palabras clave, etcétera, o mirando por un montón de posts a ver de qué hablan y qué palabras usan y tal. Seguramente incluso habría parte de todo este listado que se nos escaparía, ¿vale? Y no tendríamos en cuenta. ¿Qué ocurre? Que ahí ya estaríamos en desventaja comparado con la gente que sí utiliza este tipo de cosas, la gente que va a saco y dice, oye, mira, a mí lo que me interesa es hacer el trabajo bien y hacerlo lo más rápido posible para poder pasar a otra tarea que también sea importante, no estar ahí repitiendo horas y horas en hacer algo que quizás luego no esté al 100%, ¿vale? Y nada, chicos, eso es todo con este segundo vídeo de la guía. Ya sabéis, tenéis la URL de la guía de análisis de palabras clave en la descripción por si queréis echarle un vistazo en el blog y estáis desde YouTube. Y desde aquí me despido. Chao, chao.